Todo es por gracia. Este es el tema número 3 de nuestra epístola que estamos estudiando, que es 1 Timoteo. En el capítulo 1, versículo 12 al 17, voy a leer. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Todo es por gracia. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio consisten en que Dios, por su gracia, en eso consiste el Evangelio, en que Dios, por su gracia, puede cambiar las vidas de las personas que creen en Cristo. Hay múltiples ejemplos allí en las Escrituras, como la samaritana, una mujer que llevaba una vida totalmente disipada y perdida. Cuando tiene un encuentro con Cristo, la gracia de Jesús se manifestó y esa mujer recibió esa gracia y su vida cambió, fue totalmente transformada. Otro caso ahí en el Evangelio es Zaqueo, aquel chaparrito, pequeñito, pero era grande, era en tranzas, era malandrín, pero un día se encontró con Jesús y Dios derramó su gracia en él y su vida fue transformada, de tal manera que el día de su conversión, fíjense, dijo: si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces más. O sea, cuando viene la salvación, que es por gracia, debe de haber un cambio drástico, ¿sí? Totalmente notable. Si no hay ningún cambio, pues es que se puede dudar de que no han sido recipientes de la gracia de Dios. No hay una conversión. Otro caso allí es el de Pedro, aquel hombre pues atrabancado, aquel hombre injundioso, pero autosuficiente y cuanta cosa. Pero cuando la gracia de Jesús lo alcanzó, pues aquello fue, mira, el apóstol Pedro, ¿verdad? Uno de los apóstoles después de Pablo, de los más pues importantes y nombrados en las Escrituras. Y bueno, tú has sido recipiente de su gracia, ¿verdad que sí? Tú eres un testigo y un testimonio de lo que puede hacer la gracia de Dios cuando llega a nosotros. La pasada graduación, que ha sido la primera, entre todos los estudiantes se graduó uno que fue compañero de ustedes, Abelito, ¿lo recuerdan? Bueno, no sé cuántos sepan ustedes, pero ese muchacho vivía en la calle, vivía en el centro, se quedaba abajo de los puentes, abajo de las bancas, vivía en la calle. Y un grupo de jóvenes que siempre van a compartir al centro, allí le hablaron de Cristo, fíjate nada más. Y ya hasta se graduó de la escuela bíblica. Y el otro día me dijo, te quiero compartir algo, ¿te puedo compartir algo de la palabra que Dios me dio? Le digo, sí, ¿cómo no? Y me suelta un mensaje impresionante. Ya me andaba convirtiendo yo otra vez. Dije, no, yo cuando lo estaba oyendo hablar dije, no, es que es impresionante la gracia de Dios cuando alcanza a alguien. Bueno, pues esa gracia alcanzó al apóstol Pablo. Dice en el versículo 12, doy gracias, agradecido estoy, en otras versiones dice, agradecido estoy con el que me fortaleció,
Le doy gracias al que me fortaleció. Y esta frase nos está demostrando Pablo cómo la gracia capacitadora que Dios da, porque dice, doy gracias, y fíjese, la palabra gracias de gratitud viene de la palabra gracia, ¿sí? Pero gracia es el favor de Dios y es la influencia del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Pero de aquí para allá, o sea, del hombre hacia Dios es de gratitud, ¿sí? Entonces, dice, yo estoy agradecido, le doy gracias al que me fortaleció. O sea, esa fortaleza que había recibido Pablo es la gracia que capacita para enfrentar cualquier situación en la vida cotidiana y en el ministerio. Por ejemplo, una gracia que se manifiesta cuando alguien muere es que los familiares, si son cristianos, de pronto manifiestan una actitud de mucha fortaleza. Entonces, el que conoce y entiende esto, bueno, no se sorprende mucho, pero los que no conocen se sorprenden y dicen, pero ¿te fijaste cómo estaba la esposa o el esposo con tanta fortaleza? Ay, ¿de dónde sacaría tanta fuerza? No, si tú te me mueres, me voy contigo, dice el otro. Uy, no, si se me muere mi marido, me muero yo. No conocen la gracia, no entienden la gracia. Entonces, ustedes, ninguno de nosotros ahorita necesita esa gracia porque pues no se ha muerto nadie. No sé si me explico. Entonces, fíjense cómo todo es por gracia, que es la mano de Dios, el favor de Dios que capacita en la adversidad. Y no solo para enfrentar los problemas de la vida, sino también los problemas del ministerio, que son un montón. A veces a mí me preguntan pastores, oye pastor, ¿cómo le haces? Yo tengo 100 ovejas y ya me anda, y tú tienes un montón. Le digo, no, pues es la gracia. No, hombre, yo me las comía todas las ovejas, las cocinaba diario, de una por una me la comía. Si no tuviera la gracia de Dios, o ya me hubiera ido. Porque ¿quién los puede aguantar a ustedes, hombre? Solo Dios a través de la gracia, ¿no es cierto? Entonces, la gracia, todo es por gracia. En Filipenses 4, versículo 13, San Pablo lo expresó de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la fortaleza que da la gracia de Dios es la capacidad que da la gracia para soportar los problemas de la vida y del ministerio. Ahora, ese versículo tiene un contexto. El contexto es: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez, ¿sí? Estoy enseñado para ambas cosas. Y luego añadió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa es la gracia capacitadora para, bueno, cuando tienes solvencia económica, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando se te atora la carreta, allí hay que estarse contento con lo que tienes, que no te desesperes, que no pienses que ya Dios te abandonó. Entonces es ahí cuando la gracia capacitadora viene, pero en base, escúchenme bien, es una gracia de Dios, es un favor de Dios, la mano de Dios sobre ti, pero también apela a Dios al conocimiento que tú tengas de Dios y de la palabra de Dios, ¿sí? Que tú sepas, bueno, es una prueba que estoy pasando, es una situación, no voy a estar toda la vida así, Señor, fortaléceme. Entonces Pablo daba gracias al que le fortalecía, porque el ministerio no es nada fácil. Algunos soñadores o ilusorios, ¿no? Piensan que el ministerio es algo sencillo, pues nomás es predicar, si nada más fuera predicar. Ni sabe, no se imagina. Entonces Pablo dice: doy gracias, estoy agradecido al que me capacitó con fuerza, con fortaleza, para aguantar todas las situaciones de la vida y del ministerio. Y luego él menciona al que es la fuente de la gracia. ¿Quién es la fuente de la gracia? Cristo. Estoy agradecido, no dijo a la Virgen María, a Juan Diego, mucho menos.
No, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién es la fuente de la gracia? Cristo Jesús. A los israelitas durante el desierto, su travesía en el desierto, dice que una columna los seguía, una columna de fuego, luego una nube. En la noche la columna de fuego les brindaba calor, y todo eso, ustedes saben, simbolizaba ¿a quién? A Cristo, ya manifestándose la gracia desde antes del tiempo de Jesús, ya manifestando Dios su gracia. En el día había una nube que los cubría del sol, y pues se refrescaban más, un poquito más. Entonces allí vemos la gracia de Dios. Pero ¿quién es la fuente de la gracia? Cristo Jesús es la fuente de la gracia. ¿Sí? En Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley vino por medio de Moisés. Por medio de Moisés fue dada la ley, o a través de él Dios se la dictó a Moisés. Pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, ahorita, desde el momento en que Jesús asciende al cielo, la humanidad entra en un periodo nuevo. Antes de Moisés no había ley. Eran las personas ley a sí mismos. La ley de su conciencia era la que los acusaba o los defendía, según en Romanos. Después vino el tiempo de la ley y la ley los regía, pero como la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pues la gente vivía en condenación. Aunque el ejemplo de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, habla de la gracia. ¿Cuántos hombres fueron salvos por gracia? Porque creyeron, de alguna manera tuvieron una revelación de la gracia de Dios. Hebreos 11 nos muestra esa grande lista de personajes del Antiguo Testamento que recibieron por gracia, ¿sí? La fortaleza, la salvación y todo lo que la gracia incluye. Entonces dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, desde el momento que Jesús asciende a los cielos, se inicia el periodo de la gracia. Fíjense cómo en el tiempo de la ley, cuando alguien violaba la ley, hacía algo, mataba, adulteraba, qué sé yo, eran apedreados. A los falsos profetas los apedrearon y los quitaban en medio del pueblo. Y a veces dijo, Señor, hubieras dejado un poquito la ley para apedrear a todo ese montón de falsos profetas que andan ahí nomás burlándose de Dios. Pero gracias a Dios que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Porque a lo mejor a nosotros nos apedrean también. Entonces, por gracia ya no, ¿verdad? Entonces, te vas a quedar con las ganas. Porque la gracia es, vamos a hablar un poquito más. Entonces, vino la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, Él es la fuente de la gracia. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Acuérdense que justificados significa declarados justos, sin culpa, ya libres de culpa, liberados. Pero luego añade una palabra muy interesante, gratuitamente, sin costo para nosotros. El costo ya lo pagó Cristo, por amor y por su gracia. Entonces dice, justificados, declarados sin pecado, limpios delante de Dios gratuitamente por su gracia. Ahí está, otra vez. Por su favor, porque Él puso su mano, su influencia que tuvo sobre nuestro corazón para creer, mediante la redención, dice Romanos 3:24, mediante la redención, o sea, el pago del rescate que es en Cristo Jesús. Entonces Jesús es la fuente de toda la gracia. 1 Corintios 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Fíjense lo que decía Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjense la ausencia de soberbia que había en él. No tenía
ninguna gota de orgullo, de vanagloria, de soberbia por ser quien era. Al contrario, fíjate, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo que tú hagas, lo que tú tengas, lo que tú hagas en el futuro o vayas a hacer, cuando empieces a ver que Dios te comienza a usar, que a lo mejor Dios ha puesto dones, talentos, habilidades, y cuando tú empieces a operarlas en la gracia de Dios, la gente te va a empezar a reconocer y a decir, ay, hermana, sin usted, quién sabe qué. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar con la gloria? ¿Qué es lo que hace que tú operes en esos dones? La gracia. Todo lo que tú logres hacer en el Señor, ¿por qué es? Porque eres bien inteligente. Ya sabía yo que tú pensabas eso. Es que yo tengo carrera universitaria. Y eso hoy estaba oyendo en las noticias que Vargas Llosa, un escritor peruano, va a recibir su 40 doctorado honoris causa. 40 honoris causa. Es una celebridad en el mundo, pero de la Biblia no entiende nada, de Dios no entiende nada. O sea, no es por capacidad humana. Si no, pues imagínate, se los voy a traer de pastor. No es por logros humanos, es por gracia. Ahora, lo que ellos ignoran, aún en el mundo, lo que se logre hacer, es por gracia de Dios. ¿Nunca han pensado que cada mañana que se levantan, imagínate que de pronto tú empiezas así, ay, ¿qué pasó? No hay oxígeno, es que el Señor le cerró. ¿Nunca has pensado que ahí es donde se demuestra la misericordia de Dios y la gracia con todos, buenos y malos, justos e injustos? Hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahora imagínate que te estás ahogando allí y luego, Señor, y el Señor le cierra, lo dice, bueno, le abro, pero te voy a mandar la factura, te vendo el oxígeno. Fíjate, tú dices, ay, el oxígeno, pues ese es gratuito. Sí, es gratuito. Imagínate si Dios te lo cobrara. Fíjate, es un elemento tan vital para los seres humanos que Dios tuvo que regalarlo. ¿Sí? Lo mismo es la salvación, aunque algunos listos ahora te lo quieran vender. La salvación era tan grande, tan maravillosa, que nadie podía pagarla, tuvo que regalarla el Señor. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo esto. Dice, pero sigo en 1 Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí está. Por gracia recibimos tantos beneficios de Dios. Y acuérdate, tus logros, lo que hagas, es por gracia. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, dice, yo he trabajado, pero luego, porque era así. Él fue 3 viajes misioneros. Se lanzó Pablo de una manera extraordinaria. E hizo más que los demás apóstoles. Pero luego, Pablo era un ministro muy bien ubicado. Dice, yo he hecho mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ah? Cuando tú oigas a un predicador que en alguna conferencia y luego empiece, ya lo introduzcan y lo presenten, y empiece a hablar y hablar de él y de sus viajes y de lo que ha hecho, y no le da la gloria a Dios, mejor salte. ¿Para qué pierdes el tiempo oyendo un tipo de esos? Porque se atribuyen todo, no, yo, y es que yo fui, es que yo hice, es que, sí, por ti me salvé. Están desubicados, se atribuyen a sí mismos lo que Dios les dio por gracia y no le dan la gloria a Dios. Siempre dale la gloria a Dios, siempre, nunca te quedes con nada.
Porque lo que logres hacer y lo que llegues a hacer no es por ti, sino por su gracia. Amén. Aleluya. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 12, sigo allí en 1 Timoteo. Porque me tuvo por fiel, o sea, le doy gracias a Dios que me fortaleció, me capacitó con gracia. Le doy las gracias a la fuente de la gracia, que es Cristo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La frase me tuvo por fiel, me tuvo por digno de confianza. Ahora, ¿por qué Dios le confió? Porque Dios ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Lo había escogido por gracia. Sin embargo, Dios sabía que Pablo iba a ser un hombre fiel y le confió. Me tuvo por digno de confianza. Por eso le doy gracias a Dios. Yo tuve una experiencia del ministerio al inicio a fines de los años 80 y a principios de los años 90. Dios nos mandó a la Argentina como misioneros, y mi primera reacción cuando Dios me habló fue: ¿y a quién le dejo la iglesia, Señor? Y me dijo: ¿cómo que a quién? Pues a los que has estado preparando. Entonces uno siempre dice: pero ¿qué? Es que, Señor, lo que le estaba yo tratando de decir es que desde mi punto de vista todavía no estaban capacitados para hacerse cargo de la iglesia de una manera directa. Entonces el Señor me aplacó y me dijo: mira, tú tienes que arriesgarte con ellos, así como yo me estoy arriesgando contigo. Y ya me fui tranquilo. Pues sí, porque Dios se arriesga contigo. Pablo dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y le confió, ¿qué? La palabra de Dios. Qué tremendo lo que Dios nos confía. Y luego, para hacer lo que hacemos a veces, lo que muchos ministros hacen, qué terrible va a ser cuando rindamos cuentas. Si tú caminas bien con Dios y guardas bien lo que te dio por gracia, le vas a dar buenas cuentas a Dios. Entonces me fui tranquilo y dije: no, pues sí, Señor. Entonces en lo que me enfoqué fue en ser fiel en lo que Él me estaba dando. Y yo dejé aquí encargada la congregación en todos los que ustedes conocen, y me fui. Ni una sola llamadita yo hice desde allá todo el tiempo que estuve. Yo confié plenamente en Dios. Cuando yo regresé, no solo la iglesia siguió, sino estaba crecida, ¿verdad? Entonces, así como Dios se arriesgó conmigo y se va a arriesgar contigo, a lo mejor ya se arriesgó, así también nosotros tenemos que delegar y arriesgarnos. ¿Es posible que fallemos? Sí. ¿Es posible que te fallen los de más abajo que tú tengas como compañeros? Sí. Pero acuérdate que la gracia de Dios nos está capacitando, ¿sí? Entonces, qué tremendo es esto. Me tuvo por fiel, me tuvo por digno de confianza y me puso en el ministerio, dice. Es decir, al ponerlo en el ministerio, Pablo está reconociendo que la gracia de Dios le fue dada para hacer el trabajo de Dios. Uno de los errores comunes en el ministerio de hoy es pensar que cuando se convierte una persona, un hombre o una mujer, y resulta que estos son gerentes de un banco, gerentes de una gran empresa, el pastor asume que automáticamente va a ser líder en la iglesia porque es líder allá afuera. ¿Dónde dice eso? Si siempre en la Biblia se ve que Dios escogió a los menos capacitados. Y ese ha sido un gravísimo error. Yo una vez escuché a un pastor que dijo: mis líderes, si no tienen carrera universitaria, no los acepto en el ministerio. ¡Ay, qué sabiduría! Pregúntenme cómo está esa iglesia. Pues, ahí anda todavía, pero ha sido un desastre. Porque metió gente que sí uno era un doctor y era director de un hospital, otro dirigía una empresa, o sea, otro era gerente, y los metió de líderes porque según él, el éxito del mundo, si lo tienen allá como líderes, como dirigentes, también lo van a tener en la iglesia. No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia.
¿Qué dice la Biblia? Que Dios escoge por gracia, y lo necio escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjense, cuando Dios me habló a mi esposa y a mí de empezar esta congregación, que ya tiene 25 años, cuando fui a hablar con el pastor de que Dios me había hablado, me miraba así y me dijo: mira, Chuy, te soy sincero, así me dijo. Dice: mira, yo podría pensar y creer que varios de los otros líderes sí podrían levantar una hora, pero tú, o sea, así me dijo, pero tú, dice, yo tengo mis dudas, dice. Entonces le dije: bueno, hermano, pues yo también tengo mis dudas. Yo dije: ¿cómo le voy a hacer si yo nunca he levantado una congregación de cero? Y me dice: ay, no, pues no se te ve por dónde. Y fíjense, qué cosa, no se me veía. Es que se le ve la zanca al pollo, ¿no? Y ni zanca tenía el pollo, yo creo, en ese momento. Fíjense qué tremendo. Así es que nadie te menosprecie, porque Timoteo llegó un momento en que lo menospreciaron, porque estaba joven. Y por eso Pablo le dijo en la segunda carta, o en la primera, donde haya sido, pero ahí está. A veces es tanto que no me sé todos los versículos. Pero le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dijo eso? Porque lo estaban menospreciando. Y a mí me pasó cuando empecé la congregación. Yo tenía 25 años de edad. Estaba bien chavo como ustedes. Estaba muy joven y bueno, tenía cierta experiencia en el ministerio, pero no. Y entonces empezó a convertir personas ya adultas y me miraban así como que: este muchacho. Un día vino un pastor que quería conocer al pastor de casa de oración, y era un pastor como de 50 años. O sea, yo era la mitad. Entonces llegó y me dice: oiga, quiero hablar con el pastor de casa de oración. Le digo: yo soy. Miren, literalmente le hizo así, de arriba abajo: ¿usted es? Ay, bueno, en otra ocasión vengo. Fíjate nomás. Y qué tremendo. O sea, fue terrible. Me ve de arriba abajo: ¿usted es el pastor? Yo no sé cómo me vio o qué, ¿sabe? Pero qué actitud tan horrible, ¿no? Bueno, nunca hagas eso, porque tú no sabes cómo la gracia de Dios está obrando. Y empezamos la congregación, y como a los 2 años, 3 años que ya habíamos empezado, Adrián Hernández, lo ubican, ¿verdad? Tiene un hermano que es pastor, y su hermano ya tiene más tiempo en el ministerio, y yo lo había conocido en la iglesia donde yo había nacido. Entonces ya Casa de Oración ya tenía 3 años, ya estaba creciendo, y un día vino a Guadalajara, y como él ministra al Señor en el canto así muy, muy, muy bien, y predica, pues lo invité. Y cuando él llega, pásate, ya lo presento y todo, y lo dice: hermanos, les voy a confesar algo. Dice: yo conocí a Chuy, dice, muchos años, dice, y la verdad no figuraba. Dice: ay, dice, mira qué cosas hace Dios de la nada, ¿verdad, hermano Chuy? Le digo: pues sí, de la nada. Entonces fíjate, todo el mundo reconocía que pues nada, que no eres nada, que yo no era nada. Déjenme decirles una cosa: por la gracia de Dios, y espero seguir así, con los pies en la tierra, yo no me considero nada diferente a nadie, ni a ustedes, ¿no? Pablo decía que él reconocía la gracia de Dios, como obraba en su vida. Es por gracia. Ahora imagínate cuando un ministro se enorgullece: es que yo tengo 500 personas. Es por ti. Cálmate, Nabucodonosor, al rato vas a andar como bestia ahí. ¿Verdad? A muchos se les ve la zanca y dicen: no, ¿verdad? Y no, hombre, se lleva uno cada chasco. ¿Por qué? Porque no es la capacidad humana, es la gracia de Dios. ¿Qué es? La gracia de Dios. Entonces, me puso en el ministerio, me capacitó. 1 Corintios 15:10. Por gracia. La salvación es por gracia, todo es por gracia. 1 Corintios 15, versículo 10. Dice así.
Pero por la gracia de Dios, aunque ya leímos otra vez, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí está, no ha sido en vano, o sea, ha operado, ha dado fruto. Antes he trabajado más que todos ellos y ubicado, Pablo. Y tenemos que ubicarnos nosotros igual. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces recuerda esto, cuando Dios te use es por gracia. 1 Corintios 3. Mira cómo la palabra de Dios nos ubica para que no se nos vaya el humo a la cabeza. 1 Corintios 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? Dice. ¿Y qué es Apolos? Solo son servidores, por medio de los cuales habéis creído, ciertamente. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, la gracia con la cual Dios capacita a cada uno, que es diferente. A unos les da más gracia que a otros, pero todos tenemos la gracia de Dios, ¿sí? Porque somos diferentes. Y Dios al que escoge lo capacita con su gracia. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, decía Pablo, o sea, la palabra de Dios, yo planté. Apolos regó. Y ustedes la regaron. No. Dice, Apolos regó. O sea que Apolos era un predicador tremendo, ¿se acuerdan? Entonces Pablo había puesto el fundamento y Apolos era un predicador tremendo, lo cuenta en las escrituras, y él llegaba y les predicaba. Entonces Pablo plantó, Apolos regó, ese sembradío espiritual. ¿Quién da el crecimiento? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora son las estrategias las que dan el crecimiento. No, y todavía, fíjate, yo te voy a enseñar cómo en un año vas a tener 2,000 personas. Yo te voy a enseñar. Ay, no. Y qué tremendo, cómo se ha sustituido a Dios. Ya no somos sembradores ni regadores. Ahora somos los que provocamos el crecimiento. Ay, hermanos. No son los métodos, no es mi estrategia, no es mi sabiduría. Yo siembro, otros riegan. ¿Quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué más dice? Versículo 7. Así que, pues si alguno todavía tiene duda, ni el que planta es algo. ¿Te hablan algo? Ni el que planta, ¿qué? O sea, no es nada, solo servidor. Ni el que riega es algo. Que yo soy, cálmate algo. Cálmate nada. Sino Dios, Él sí es, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué? Algo, nada. Aunque cada uno recibirá su recompensa de su trabajo conforme a su labor. Pero lo que logre hacer es ¿por qué? Por gracia. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos achichincles. ¿Cómo le dicen a los adolescentes? Los chachos. Somos los chachos del Señor, o sea, los sirvientes del Señor. Los que nos dice, ve y vamos, hazlo y lo hacemos. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, les decía Pablo a los Corintios, sois la labranza de Dios, o sea, el campo, lo que se está formando, edificio de Dios. Pero noten el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es decir, fíjate, tú vas a lograr solamente aquello para lo cual Dios te va a capacitar por su gracia. No más, no menos. Y ahí es donde otra vez caemos en errores y en desbalance, en desequilibrio, cuando vemos a un pastor que tiene una mega iglesia y tiene 20,000 personas. Entonces yo digo, si él pudo, ¿por qué yo no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa es la gracia de Dios para él.
¿Sí? Esa es la gracia de Dios para él. Y ahí están, que el método, y que quién sabe que ahí meten en ayuno a la gente. Pero no es cuestión de torcerle el brazo a Dios y de ayunar y de que... Es la gracia de Dios en la labranza de Dios la que produce el crecimiento que Dios quiere. No el que yo quiero. Porque yo puedo anhelar tener una congregación de 20,000, pero ¿tendré la gracia para pastorearla? ¿Tendré la sabiduría de Dios? A lo mejor me da una gracia para 400. Bueno, pues esas hay que dirigirlas en toda su trayectoria en esta tierra, camino al cielo. Esa es la medida de la gracia. Es diferente para cada uno. Además del trabajo es diferente. Yo sembré, decía Pablo, Apolos regó. O sea, nos complementamos. Entonces todos esos seminarios de venga y sepa y aprenda cómo crecerá su iglesia a miles, pura mercadotecnia. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima, como Apolos edificaba. Pero luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, a mí me compartieron, pusieron el fundamento. Otros predicadores y maestros edificaron en mí la palabra. Pero luego yo miro, debo de ver cómo yo sobreedifico. Entonces, ¿ven cómo dependemos los unos de los otros? Entonces, Dios, ¿qué va a premiar? A ver, aquí tenemos un pastor con 50 ovejas y aquí tenemos uno que tiene 10,000. Si el de 50 es fiel a su llamamiento, igual que el de 10,000, ¿a quién le va a dar más premio? A los dos igual, porque Dios no premia el número, sino la fidelidad en el llamado. Así es. Y ahí es donde los que abusan, los fraudulentos, apelan a la codicia de los pastores. Porque ¿quién no quiere tener una iglesia grande? Pero luego, como te la presentan, te están apelando a tu codicia porque luego ya asumen, no, pues si yo soy pastor de una iglesia grande, yo voy a ser reconocido. Yo voy a ser un hombre que la gente va a respetar porque... Fíjense, a mí me pasó algo bien especial. Cuando empezamos, pues empecé con los que hoy son los líderes. Y yo me empecé a juntar con pastores y me miraban con simpatía, pues estaba joven. Y me miraban, no le echas ganas, muchacho, y no sé qué, ¿no? Entonces, mientras fuimos una iglesia pequeña, entre comillas, porque para Dios no hay eso, Dios ve todos como una sola. Pero así como los hombres vemos, mientras fuimos una iglesia pequeña, oye Chuy, pero nomás empezó a crecer la congregación y hubieran visto, se me echaron encima. Y yo no entendía, ay, te crees mucho, ¿por qué me dices eso? No, que tú, pero ¿por qué me estás diciendo eso? No, sí, te crees un quién sabe qué, que... Yo me sacaba de onda y me regresaba a mi casa. ¿Y por qué me diría eso el pastor? Hasta después Dios me dijo, porque es un montón de envidiosos. No todos me decían cosas, pero hubo muchos que me decían. Dice, mira, mientras eras una iglesia pequeñita, pues te mira, pero ya creciste y te vieron como competencia. No hagas lo mismo, el Señor me dijo, no hagas lo mismo. ¿Cómo nos vamos a ver como competencia, hermanos? Podemos vernos como competencia. ¿Cuándo has visto que tu ojo izquierdo compita con el derecho? Te vas a hacer visco. Pues muchos ministros compiten unos con otros. Hay países en Centro y Sudamérica que compiten. Hay iglesias en los Estados Unidos que compiten a ver quién pone la alfombra más cara y más lujosa. A mí me consta de iglesias donde apenas estrenaron un teclado que costó $3,000. Y luego los de la iglesia de enfrente se dan cuenta y dicen, no, pues hay que esperar el más nuevo, y el otro les costó 4,000. Y los otros se dan cuenta y dicen, hay que esperar el otro. Como eso siempre, cada 3 meses sacan nuevos modelos, siempre están en competencia. Yo tengo un familiar que estuvo en una iglesia en los Estados Unidos que dijo que un día el pastor les dijo, hermanos,
No sé si ya se dieron cuenta, pero los de la iglesia de enfrente, porque allá en Estados Unidos las iglesias están por todos lados, ¿no? Los de la iglesia de enfrente están estrenando alfombra, hermano. ¿A poco nos vamos a dejar, hermanos? ¿Verdad que vamos a poner la mejor alfombra? Y todos, amén. Fíjate nomás. Bueno, pues una ofrenda, hermanos. Y miren, de pasadita hay que renovar el piano. Pero ellos tienen uno electrónico. Nosotros vamos, ¿qué les parece si compramos uno de cola? O sea, un piano acústico de cola, de esos grandotes así. Y los hermanos bien espirituales, amén, hermanos, sí, claro, lo mejor para el Señor. Ese es el pretexto, para ocultar el orgullo, la soberbia y la competencia. Para la gloria de Dios, sí, cómo no, para la gloria de Dios. Ustedes no se metan en esas tonterías, hermano. ¿Pero por qué entran en eso? Porque no reconocen la gracia de Dios. Por eso, así de simple. Pero ¿qué dice Pablo? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a 1 Timoteo en el versículo número 13. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo me puso por fiel, digno de confianza, y me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes, fíjate. Entonces Pablo reconoció que antes de conocer a Cristo, pues estaba perdido. Y reconoce la gracia salvadora, que necesitaba la gracia. Entonces él habla un poco acerca de él. Él no tenía costumbre de hablar acerca de él. Cuando él narró su experiencia que se fue al tercer cielo, se vio obligado, porque habían llegado falsos profetas que contaban sueños y visiones, y los corintios se apantallaban. Y dice, miren, yo también me puedo gloriar de eso. En Dios me gloriaré. Dice, ustedes me están obligando a decirles lo siguiente. Conozco un hombre, si en el cuerpo fuera, y les empieza a contar que él había tenido experiencias sublimes en el ámbito espiritual, pero ese no es el mensaje del evangelio, tener experiencias sublimes o espirituales. El mensaje del evangelio es la palabra de Dios. Por eso yo no creo mucho en eso de dar mi testimonio y pasarme 1 hora y media hablando de que yo fui al cielo, que fui al infierno y que... No, Pablo tocaba algunos aspectos de su vida, pero no era tan extenso y ni se gloriaba. Entonces dice, yo antes fui un blasfemo, significa un calumniador de Dios, alguien que habla mal de Dios, violento. Que fíjense, en una de sus cartas dice que él era fariseo de fariseos. Dice, en cuanto a la ley irreprensible, o sea que guardaba la ley desde su punto de vista, bien. Eso es lo que él dice que creía, que era irreprensible, pero no era así. Él estaba engañado de que la ley podía salvarlo, hasta que recibió la revelación de que no es por las obras de la ley, sino por gracia. Por eso es el apóstol que más enseñó de la gracia. Por eso él dice, fíjense, él cuenta que había sido un blasfemo. Él había violentado los 10 mandamientos y él creía que era irreprensible. Por otro lado, porque él perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Y violentaba el hecho de que algunos habían encontrado la comunión con Dios y los asesinaba, y violentó todos los mandamientos, ¿sí? Dice, yo fui un blasfemo y hablaba en contra de Dios, porque al hablar en contra de los cristianos, hablaba en contra de Dios. Dice, fui blasfemo, perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando consentía en la muerte de Esteban? Dice que respiraba amenazas. Pero la palabra allí, respiraba amenazas, habla de un jadeo así, pero de odio, ¿sí? Estos van a ver, y los perseguía y tomaba cartas y perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel, les hacía y les deshacía. Fui injuriador, dice. Su trato era violento. Eso significa injuriador, o sea que tenía un trato violento físicamente y verbalmente contra los cristianos. Fui yo un injuriador. Tan era así que cuando la gracia de Dios lo alcanzó, que le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice, mira, un discípulo llamado Ananías va a orar por ti, vas a recibir el Espíritu Santo y vas a ver. Entonces Ananías estaba orando.
Y Dios le dijo, te voy a mandar aquí a Saulo para que le ponga las manos y reciba el Espíritu Santo y vea, ¿a quién me vas a mandar? A Saulo. ¿Qué no sabes que es el que nos persigue, el que nos... Sí sé, no te preocupes. Pero fíjate, después los discípulos, dice ahí en el libro de Hechos, que los discípulos lo miraban con recelo, así como, no, o sea, ¿por qué? Porque los maltrataba. ¿Sí? Hagan de cuenta que se convierte el cardenal de aquí de Guadalajara. Día de veras, así más o menos. ¿Ustedes creen que Dios lo puede alcanzar? A ese ni la gracia de Dios lo alcanza. Eso quisieron algunos. Pero no, la gracia de Dios, imagínense que se convierte y luego, pero genuinamente. Y luego ustedes oyen y saben y dicen, nah. Y luego que el pastor lo invitó a predicar. ¡No! Y con razón, es un demonio ese señor. Pero Pablo no era menos demonio, ¿sí o no? No era menos demonio, pero vean la gracia de Dios. Y pues si Dios tiene a bien derramar su gracia sobre el señor cardenal, pues que la derrame, ¿sí? Pero al principio, si él se convirtiera, todos íbamos a estar así como no creyendo, ¿verdad? Entonces así estaban ellos, y Pablo lo reconoce, dice, yo fui blasfemo, hablaba contra Dios, perseguía a la iglesia de Dios, era injuriador. Versículo 13, mas fui recibido a misericordia. Mira, el reconocer eso es reconocer el poder de la gracia y la grandeza de la gracia de Dios. Mas fui recibido a misericordia, en otras palabras, fui objeto de compasión de parte de Dios. Dios me tenía compasión, por eso Él era tan compasivo, y así debemos de ser nosotros también, ¿sí? Podríamos desconfiar y pensar aquello o más allá, pero aún así, la compasión de Dios debe de anidar en nuestro corazón porque Él tuvo compasión de nosotros. Amén. Entonces no debemos limitar a Dios porque su gracia excede a todo conocimiento. Entonces yo fui objeto de compasión, en otras palabras, mi miseria fue quitada por el poder de su gracia, por su mano que puso sobre mí. Yo era el peor de todos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue recibido a misericordia? El mismo versículo 13 te lo responde. Porque lo hice, ¿cómo? Por ignorancia. ¿Por ignorancia de quién? De Dios. Pero él creía que conocía a Dios porque se sabía la ley. Así mucha gente, aún cristianos en las iglesias, creen que porque se saben unos versículos y unos salmos y qué sé yo, ya con eso. No, hay que conocer a Cristo de una manera íntima, profunda, espiritual, de tal manera que te hace nacer de nuevo, te hace nacer de Dios. Entonces él dice que lo hizo por ignorancia de Dios y por ignorancia de su voluntad. Entonces, escuchen, aquí hay un principio muy escondidito. Cuando alguien te ataque, te diga, pues no se lo tomes a mal y mucho menos te amargues. Algunos se amargan. No, ¿por qué lo están haciendo? Por ignorancia. No conocen a Dios, no conocen su voluntad, no conocen su palabra. Entonces no te des por ofendido, porque eso es muy común, ¿verdad? Ay, me dijo, y no, y Dios va a hacer justicia y quién sabe cuánta cosa. Pero lo están haciendo por ignorancia de Dios y de su voluntad. Entonces tú tienes que ser compasivo. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? A Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Ven? Entonces, lo hice, dice, en ignorancia, en incredulidad, o sea, no tenía fe en Cristo. Y lo hice, por eso lo hizo. Versículo 14. Pero, estos sí son peros que valen, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo quiero que noten cómo Pablo contrasta la medida de la gracia.
pecado abundante, porque él dice que fue injuriador, blasfemo, perseguidor, mucho pecado. Fíjense, abundancia de pecado en su vida, y fíjense cómo contrasta con la abundancia de la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue, ¿cómo? Más. Ese más es en relación a sus injurias, su persecución, su blasfemia. ¿Entienden? O sea, su pecado era mucho, pero hubo más gracia. Por eso le escribió en Romanos 5:20. Dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por cuando el pecado abundó, sobreabundó. O sea, se derramó la gracia sobre el pecado, sobre su vida. Una vez un amigo mío, un conocido mío, un pastor, contó que había hecho una reunión al aire libre y empezó a predicar. Entonces dice que se paró enfrente de él así un hombre que traía se veía pues así como norteño, ¿no? Un hombre así de pues de rancho, de pueblo, ¿no? Pero elegante, el hombre. Entonces que se le quedaba mirando así con las manos así, lo miraba. Y él predicaba, y Cristo puede perdonar tus pecados. Y entonces hubo un momento en que aquel hombre le dijo, eso que usted está diciendo, ¿qué tan cierto es? Porque si usted me dice mentiras, y el hombre se mete la mano hacia atrás y saca un pistolón, y dice el hermano, Tomás se llama, el hermano allí sí creyó, ¿verdad? El Tomás. Y dice mi amigo el pastor Tomás, dice, cuando vi el pistolón así, dice, más te vale, le dice, que sea cierto lo que dices. Y dice, entonces yo, imagínate, dice que le empezaron a temblar las piernas, pero en eso vino la gracia. Y que le dijo, Dios te ama tal y como eres. Entonces el hombre tenía la pistola en la mano, y cuando le dijo eso, la puso en la plataforma, porque estaba así en la orilla, y la puso así, y le dijo, aunque yo haya tenido 20 mujeres, aunque hayas tenido 50, aunque yo haya matado 5 personas, aunque hayas matado 20 personas, aunque lo que sea. Y dice que el hombre se quebró, bien tremendo, y empezó a llorar. Y le, límpiame, Señor. Y se convirtió, una conversión tremenda ese hombre. Después vino con él y le dijo, pues tengo 10 mujeres. ¿Qué hago? Dice. Y me dice Tomás, y ahí ya empezó a dudar. Otra vez volvió a las andadas. Y que le dijo, ay, pues déjame orar, dice, para pedir una guía de Dios, para aconsejarte, qué sé yo. Entonces cuando ya se vieron de nuevo, le dijo el hombre, no, ¿sabes qué? Ya me habló el Señor. Me dijo que me voy a quedar con la que me casé, con la primera. Y las otras las despidió. Y se quedó con su única esposa, con su legítima, más bien. Esas son conversiones, hermano. Pero cuando la gente no tiene convicción, no están convertidos, no son recipientes de la gracia y siguen viviendo como quieren vivir, no han sido salvos. No, es que la gracia de Dios abarca, sí, es cierto, pero no todos reciben esa gracia. ¿Por qué? Porque no se convierten. Entonces, sí, qué tremendo. Entonces Pablo contrasta, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué dice palabra fiel? Porque es dada por un Dios. O sea, palabra fiel se refiere al evangelio. ¿Por qué es fiel? Porque Dios nunca te va a echar mentiras. Dios nunca te va a engañar. ¿Te imaginas que aquel día tú te mueres y llega el momento de dar cuentas a Dios, qué sé yo? Entonces tú le dices, Señor, yo creí. No, pues ¿quién te dijo eso? No, pues me dijeron que era por fe. No, tenías que haber pactado con la televisora. A veces me doy vuelo, me ensaño, ¿no? Pero es que así es, hermanos. Hay que, en Tito 1:10, anótenlo, Tito 1:10 y creo que 10 y 11, Pablo dice, a todos esos que andan trastornando la fe de algunos es preciso taparles la boca.
Así dice. Y si no, compruébenlo ahí. Tito 1:10. Es entre el 10 y el 11, de ahí no pasa. Es 11. 11. ¿Qué dice? Bueno, 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de la circuncisión. Los de la ley. Ahí está. ¿A los cuales qué? A quienes es preciso tapar la boca. Ahí está. Entonces a veces no que yo me ensañe, o que como algunos me han dicho, es que tú estás amargado contra él. No te digan cómo va a estar amargado. Lo que pasa es que taparles la boca a esos contumaces habladores mentirosos. Bueno, ya seguimos. Palabra fiel. O sea, Dios nunca te va a mentir, por eso es palabra fiel, porque Dios es un Dios fiel. Y digna, merecedora de ser recibida por todos. ¿Cuál es ese mensaje digno y fiel de parte de Dios? Que Cristo vino al mundo. Fíjate, este verbo vino al mundo habla de su eternidad. O sea, de que Él ya existía desde antes de cualquier cosa. Vino al mundo, o sea, ¿dónde estaba antes de venir? Pues con el Padre, que es de la misma, es la imagen misma de su sustancia. El verbo encarnado, el Hijo de Dios, vino al mundo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos, pero se refiere al conglomerado de personas, ¿sí? Vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. A eso vino al mundo. Esa fue la razón de su venida. Ahora, ¿por qué tuvo que venir? Porque Él sabía que por obras nadie podía ser salvo. Y todas las religiones, todas, excepto el cristianismo bíblico, ofrecen la salvación por obras. Excepto el cristianismo, el evangelio de la gracia. Es la única religión, entre comillas, que te ofrece la salvación gratuitamente por gracia de Dios, como un regalo que no puedes comprar. Entonces, que Cristo Jesús, ese es el mensaje fiel y digno de ser recibido, vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, vean otra vez la actitud que tenía Pablo. Era una actitud que él mismo tenía que recordarla constantemente para que no se le olvidara que había sido por gracia. De los cuales pecadores, ¿qué dice? Yo soy el primero, o sea, el peor de todos. Yo fui de lo peor. Así que yo no tengo nada en qué gloriarme. Yo no hice nada. Yo no soy nada. Y lo que soy es por la gracia de Dios. Pero ese mensaje es digno de ser recibido. Todos los pecadores. Pero yo soy el primero. No, ahora todos quieren ser el primero, pero el primer lugar en las sinagogas, en las sillas. El otro día que estuve en un evento, dice, ay hermano, ¿ustedes qué hacen allá en México cuando se hace un evento a nivel ciudad y participan varios pastores? Le digo, bueno, pues lo que ustedes hacen sí, pero es que todos quieren participar y todos quieren decir su rollo. Y le dije, no, yo cuando participo en algo, que empiezan con su rollo, no, que a mí me van a dejar dar 5 minutos y que yo voy a hablar. No, que no hable nadie. ¿Para qué? Pues es que como ven el montón de gente, dicen, ahorita es cuando me van a conocer, imagínense. Son puras actitudes de la carne, horribles. Entonces nunca pidan foro, dejen que Dios se los dé. Nunca pidan que no sabes quién soy yo. Aquí está un loquito, no sabe quién es. La típica, ¿verdad? No sabes quién soy yo. Pues no, si usted no sabe, menos yo. Está perdido el hermano. Yo soy el primero, dijo, yo soy el peor de todos. Versículo 16. Pero por esto, porque fui el peor, fui recibido a misericordia, a compasión de Dios. Me vio tan perdido, por eso fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Fíjate, la razón de que Dios salvó a Pablo, en este caso, no fue para hacerlo apóstol.
no fue para hacerle un gran ministro. ¿Saben para qué lo salvó? Dios, para mostrar su gracia. Para que nos demos cuenta de lo bueno que es Dios. Fíjense, cuando Dios hizo el huerto, hizo la tierra, puso al hombre en el huerto, ¿se acuerdan? Y le dijo Dios, fíjate la abundancia de la gracia de Dios y de su generosidad. Le dijo al hombre, mira, Adán, ven para acá. Y ahí va Adán. Dice, mira, de todos los árboles del huerto, ¿qué? Eso es abundancia de parte de Dios. Eso es generosidad. De todos los árboles del huerto puedes comer. Y lo lleva a un arbolito ahí todo chiquito, qué sé yo, uno solo. Y dice, menos de este. Dios estaba mostrando su generosidad, ¿no es cierto? Pero luego llega el diablo y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que de todos los árboles y de este no? Y dice, sí, de este me prohibió. Qué mezquino es Dios. Mira nomás, este es el bueno. Y el hombre quitó. ¿Saben cómo estaba Adán? No sé cuántos han visto el comercial en la televisión, que me gusta verlo y digo, ay, así son algunos hermanos, que anuncian una camioneta Chevrolet, es una Cheyenne, que llega el ranchero, ¿verdad? Con su hijo. ¿La han visto esa? ¿Verdad? Y luego, mira mi hijo, le dice, y se ven unas tierras impresionantes, ¿no? Mira hijo, un día todo esto será suyo. Y el muchachito Babalucas, ¿verdad? Voltea así y oye papá, ¿y la Cheyenne? Mi hijo, un día todo esto será suyo. Y el muchachito viendo la Cheyenne. Yo cuando vi esto, está buenísimo. Pues yo pensando en los hermanos, pensando en los cristianos, pensando en la gente que Dios, fíjate, la abundancia de Dios, perdón, reconciliación, redención, y están pensando en la triste Cheyenne. Todo su evangelio, toda su enseñanza son casitas y carritas. Ay, hermano. Y la Cheyenne, papá. Está buenísimo ese, ¿no? Yo dije, no, ese lo iluminó el Señor al que hizo ese comercio. Fíjate, el chiquillo no tenía la capacidad de pensar que con todos esos terrenos, toda esa riqueza, podía comprar 20,000 Cheyennes. Y así están muchos cristianos, están enfocados en la Cheyenne, pero teniendo al dueño de todo, pues te puede dar muchas Cheyennes, muchas camionetas. En fin, así está el asunto. Entonces dice Pablo, yo fui salvado para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, o sea, el mayor de todos los pecadores, toda su clemencia. Toda su clemencia. Fíjate, habla de la grandeza, de la abundancia, de la gracia. Toda su clemencia. Mira, esa gracia nos alcanzó a nosotros. La gracia de Dios, al paso de los años, no se envejece, no se debilita, no se corrompe. Por eso dice en 1 de Pedro, el apóstol dice, mas al Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Para ejemplo, dice, fíjate, y aquí estás tú incluido, fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, muestra de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Todo por gracia. Por tanto, fíjate, él termina este pensamiento acerca de la gracia. Por tanto, dice, en vista de, como consecuencia de todo esto, yo reconozco, y eso es lo que debemos de reconocer. Por tanto, dice, al Rey de los siglos. Aquí siglos significa edades, en todas las edades, mas el Rey de todas las edades, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Él es el Rey de la gloria. Mas, por tanto, el Rey de las edades, de los siglos, inmortal, o sea, que no es como nosotros, que se muere, que Dios no va disminuyendo como el sol se va extinguiendo poco a poco.
No, es inmortal, no muere. Ahora, Cristo murió en su cuerpo. ¿Estamos? Sí. En su cuerpo humano. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, que nadie puede ver, pero es visible su gracia. Algún día le veremos tal y como Él es. Ahora no podemos verle, porque si lo viéramos, miráramos, nos caíamos fulminados, ¿verdad? Pero es invisible, pero su obra es visible. La creación dice, dan muestras de que hay un creador. De modo que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Y las obras de la creación dan testimonio de que hay un creador, un diseñador tan maravilloso, tan sabio, inteligente. Y luego dice, al único, no hay otro, y sabio Dios. ¿Quién como nuestro Dios? Que con toda su sabiduría planeó todo para mostrar qué clase de Dios es. El Dios de toda gracia. Sea honor, reconocimiento, ¿sí? Eso es honor. Sea honor y gloria, o sea, suma exaltación, por los siglos de los siglos. O sea, esto significa eternamente, eternamente. Amén, dice. O sea, así sea. Versículo 18. Dice, este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Fíjate, ¿se acuerdan del encargo en el versículo 3? Te encargué. Fíjense la preocupación de Pablo por la sana doctrina, por el evangelio de la gracia, que este es el evangelio que se debe de predicar. Aunque, como dice, ya estudiamos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y a los que no son hijos de Dios hay que predicarles la ley, pero no los dejes, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero luego hay que sacarlos de ahí. ¿Cómo? Por la gracia, con la gracia. Pero sabes que tú no tienes que hacer nada, solo creer en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo? Y ahí es donde la gracia de Dios puede ser derramada en el peor de los pecadores. Por eso, escuchen bien, los que confían en sus propias obras, en su sabiduría, en su dinero, en lo que ellos pueden hacer, están menospreciando ¿qué? La gracia de Dios. Están diciendo, tu clemencia a mí no me sirve, yo soy bueno. Tu misericordia, no, yo para qué la quiero si yo sé valerme por mí mismo. Todos esos se vuelven religiosos y se vuelven enemigos de Dios porque menospreciaron el sacrificio de Cristo, que es la muestra de gracia más grande de parte de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mandamiento, hijo mío, te encargo. Luego aquí ya hay un depósito. Mira, el evangelio de la gracia, te lo encargo, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, te lo encargo, cuídalo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjate, las profecías que habla aquí eran palabras que daban profetas, hombres de Dios, para confirmar el llamado que ya Timoteo tenía. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 1, dice que había profetas y maestros, estaban orando, y el Espíritu Santo habló, en Hechos 13:1. ¿Cómo habló? Por medio de algún profeta, de algún hermano que tenía este don. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé, escuchen, para la obra a la que los he llamado. O sea, ya Dios les había hablado. Entonces la profecía no es para dirigir la vida de nadie, es para confirmar lo que Dios te dice en tu interior. Porque acuérdense que la comunión con Dios es personal. Por ejemplo, fíjense, ahora que andaba yo en Guatemala, hace 2 semanas, estaba en una reunión y estaba la adoración y empezaron a ministrar un pastor y que me da una palabra. Miren, yo en mi vida lo había visto el pastor, él no me había visto, había oído de alguna manera, sabía que yo era pastor de Guadalajara, pero él no sabía nada de mí, joven, como de unos 30 años.
Y me dio una palabra que, me la han dado 3, 4 veces, de una confirmación que ya Dios había hablado, pero es una cosa extraordinaria, ¿sí? Entonces, viene a recontra confirmar el llamado que yo tengo ya como pastor y ministro. Entonces, yo ya estoy convencido y ahí milito, ahí me voy. ¿Me estoy explicando? Sí, Timoteo había recibido palabra de que él iba a ser pastor, pero no solo una palabra de esas lisonjeras, como hoy se estila y se usa, no, porque ya desde que Timoteo era muy jovencito, los discípulos en Hechos lo prueba, hablaban bien de un joven llamado Timoteo, ¿se acuerdan? Y todos daban buen testimonio de Timoteo. Tanto era el testimonio que Pablo lo vio, lo conoció, y cuando hizo uno de sus viajes dijo, yo quiero que Timoteo vaya conmigo, y lo escogió, porque sabía el Espíritu le dio testimonio a él que Timoteo era un escogido por Dios para el ministerio. Por eso es que a él le encargó, ya cuando lo trajo él en uno de sus viajes y lo discipulaba y le enseñaba, dijo, no, este está joven, pero es un hombre de Dios, Timoteo, el que honra a Dios, y este va a honrar a Dios. Por eso le encargó que se quedase en Éfeso, para que corrigiese lo deficiente y no dejara que enseñaran cosas torcidas. Por eso le encarga el Evangelio de la Gracia. Mira, es el Evangelio, cuídalo. Entonces, milita por ellas, militar por ellas, la buena milicia, son términos militares. O sea, es un mandato de Dios y los mandatos de Dios no se discuten. En la milicia, los soldados, cuando el sargento dice, tú te vas a ir al frente y les vas a salir por el flanco derecho y les vas a tirar una granada, y el soldado no le dice, pues no tengo ganas, porque los meten en juicio militar, ¿saben eso, no? Las órdenes militares son súper estrictas, ningún soldado puede decir que no porque cae bajo juicio militar y así le anda yendo. Las órdenes no se discuten. Hay una historia que sucedió durante la guerra civil en los Estados Unidos, de un soldado que raso, pero él manejaba un cañón, él era el adiestrado para manejar un cañón. Entonces, cuenta esta historia que sucedió en las colinas de uno de los estados, ahí en Minnesota, durante la guerra civil en los Estados Unidos, que el capitán del pelotón le dijo a ese soldado, apúntese a aquella casa blanca, a tanto, y ya le da las instrucciones y el tipo apunta. Entonces dice, ¡fuego! Y ¡pah! Truena el cañón y la casita voló en pedazos. Ahí se ven escondidos unos enemigos. Entonces, cuando la casita vuela en pedazos, el soldado empieza a llorar y se recarga en el cañón y empieza a llorar. Y entonces el capitán extrañado le dice, ¿por qué lloras, soldado? Dice, es que esa es la casa donde yo nací, donde yo viví toda mi infancia. Ahí nacieron todos mis hermanos, esa era la casa de mis padres. Entonces le dice el soldado, ¿y por qué no me dijo? No, dice, es que las órdenes no se discuten. Qué grueso. Y ya se andaba flaqueando el capitán, el otro ya andaba así como, porque los sentimientos a veces nos ganan. No, las órdenes de Dios no se discuten. Y ese es el término que usa. Mira, Timoteo, ni me discutas, milita en tu llamamiento. Bueno, enfócate, guarda el mandamiento, guarda el evangelio, y las profecías que te dieron te confirmaron. Bueno, pues por ellas milita. Son órdenes militares del general de arriba. Cuida el evangelio. Pero Señor, es que ¿qué? Dispara. Pero es mi amigo, pero me ha traicionado. Dispara, Timoteo. Ay. ¿Entendieron la analogía? Versículo 19, aquí está la razón del por qué, dice, manteniendo la fe, o sea, mantén la fe, o sea, aquí la fe es las verdades del evangelio. Y no solo las verdades del evangelio debes de mantenerlas, sino una buena conciencia
De manera que si tú traicionas el mensaje y lo diluyes, Timoteo, te las vas a ver con Dios. Desechando, o sea, la buena conciencia y las verdades del Evangelio, la cual naufragaron. Este es un término que se usa para los barcos cuando naufragan. Cuando un barco naufraga en medio del mar, ¿cómo se queda? Aislado de todo. Fíjate, naufragaron, se quedaron aislados. En cuanto a la fe, o sea, las verdades del Evangelio, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿No les gusta ese versículo, verdad que no? A nadie le gusta. Parece como que los cristianos no leen la Biblia. Yo no sé qué Biblia leen. Porque hoy se burlan de Dios, tuercen el Evangelio, y luego por ahí alguien levanta la voz y dice, no, y hasta nombre da. No, ¿qué es eso? Eso, y Dios es amor, lo primero. No juzgues para que no seas juzgados. No, se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Y quién sabe cuánto rollo dicen. Y resulta que la Biblia da nombres. Imagínate, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador. Imagínate que tú presencias asaltan un banco y matan al policía. Y a una señora que iba a depositar le dan un balazo en la frente, y a su niña también le dan un balazo y la matan. Y tú viste, y llega la poli. Llega la policía y dice, ¿quién vio? Dice, bueno, yo, a ver, descríbame a los asaltantes y asesinos. No, yo le digo el pecado, pero no el pecador. Porque le dice, mire señora, no me venga con sus payasadas, le va a decir el policía. ¿Cómo que me va a decir el pecado, no el pecado? El pecado ya se vio, pero necesitamos agarrar a los asesinos. No, es que ¿dónde está el amor? ¿Cómo fue el amor? ¿Qué no está viendo lo que hizo? Estos asesinos pueden volver a asesinar personas y a robar. Y ustedes saben que la ley dice que si tú sabes y no declaras, te haces cómplice de aquel. La ley te lo dice y la palabra de Dios no calla. Así está la cosa. Pero la ignorancia de los hermanides, que el Dios de la gracia, sí, Dios de la gracia. Pero aquí que Pablo no está usando la gracia, dice, no, la gracia para los que creen, pero los que se burlan, los que tuercen el Evangelio, esos hay que torcerlos. Ya si Dios después hace misericordia con ese asunto de Dios, pero nosotros vamos a defender el Evangelio. Y Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás. ¿Qué significa eso? Los sacó de la iglesia, de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque empezaron a decir blasfemias contra Dios, empezaron a torcer el Evangelio. No se junten con esos. Y cuando entregarlos a Satanás es dejarlos a merced de Satanás. ¿Por qué? Porque se quita la cobertura de la iglesia, la cobertura de Dios. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 5? Capítulo 5 del fornicario de Corinto, que también andaba haciendo y deshaciendo, y Pablo lo regaña y les dice, ustedes no han hecho nada. Dice, al tal entregué a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay disciplina en la iglesia, hermanos, pero hoy no se ejerce la disciplina en la iglesia. Pero ahí están las instrucciones claras para que aprenda a no blasfemar. Bien, aquí vamos a quedarnos.